Jesucristo es la alternativa. Jóvenes, así que en este momento vamos ya a estar pasando a la predicación de la noche. Pero queremos primeramente pues felicitar pues al grupo de jóvenes que está aquí con nosotros, parte del Ministerio Judá, así que sacaron tiempo para, ¿verdad?, a estar alabando y celebrando este aniversario número 75 de la Iglesia Bautista de Quintana, aquí en Quintana. Y antes de entregarle a la pastora, estamos celebrando 75 años como iglesia, pero la Iglesia Bautista de Río Piedras nos puso aquí 24 años antes de eso, o sea que estaríamos cumpliendo 99 años, porque 24 de ellos fueron como misión. O sea que ellos nos instalaron aquí, el pastor Delgado, de acuerdo a la historia que tenemos, nos trae aquí. El Señor le dio esa visión, nos puso aquí, el 1 de mayo de 1922. Y de ahí en adelante, hasta el 46, como misión. Y vinieron momentos difíciles, vinieron de huracanes, y conocemos la historia porque la hemos repetido en varias ocasiones. Nos llevaba a los templos, pero la iglesia que sembró el Señor aquí, aún permanece casi 100 años. El año que viene, pues, vamos a estar celebrando 100 y nos la inventamos como misión. Así que, pero vamos a celebrar 100 años también. Así que el Señor ha estado con nosotros y queremos, pues, agradecer Gracias, iglesia. eso. Gracias por invitarme. Gracias, Eddie. Sobre todo hoy, que es el día como tal de aniversario. Así que es un privilegio que yo siento en mi corazón el poder compartir con ustedes en este día. No solamente en mi carácter personal, porque esta es una iglesia a la que amo, en la que he estado en muchas otras ocasiones y siempre disfruto estar con ustedes en diferentes esfuerzos, pero también representando como decían ahorita, la iglesia madre, ¿verdad? La primera iglesia bautista de Río Piedras. Y es para mí un verdadero privilegio poder compartir y celebrar lo que de distintas maneras Dios hizo y sigue haciendo en medio de su pueblo. Así que, iglesia, muchas felicidades en estos 75 años. Traigo saludos muy cordiales de sus hermanos y hermanas allá en la primera iglesia bautista de Río Piedras y esperamos en el Señor que sean muchos años más. Nosotros cumplimos en unas semanitas 122. Así que esperamos, ¿verdad?, que el reto siempre es llegar ahí, ¿verdad? Así que siempre vamos a ir un poquito adelante, pero ustedes sigan ahí fieles, que van a llegar también en el nombre del Señor, a menos que Cristo venga antes. Y en ese caso, pues estaremos disfrutando y celebrando eternamente. Así que ahí sí que la celebración va a ser buena y grande. Pues como bien dijo Eddie, me acompaña mi esposo, José David Colón. Este año cumplimos 13 años juntos. Y ha sido una bendición para mi vida. Es parte del Ministerio de Adoración de la Iglesia, miembro del Ministerio de Adoración y Liturgia como tal. Y también trabajador social licenciado, radioaficionado. ¿Qué más tú haces? Un montón de cosas. Pero lo más interesante en medio de todo, ¿verdad?, es que es una persona con retos visuales porque es ciego. Así que yo lo que les quiero decir es que el que tenga excusas para no hacer las cosas, no se acerque a José David porque no va a tener más ninguna después de eso. Así que esos son los retos, ¿verdad?, y las oportunidades que el Señor nos da de saber que aún en medio de los tiempos en los que sentimos que no podemos, cuando ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor, no hay límites. No hay límites. Los límites humanamente los ponemos nosotros, pero en las manos del Señor haremos proeza. Y eso es, ¿verdad?, promesa. Pues mis hermanos y hermanas, en esta noche yo quisiera utilizar de base para el mensaje 2 Corintios capítulo 4. Voy a invitar que si tienen sus Biblias o si tienen en papel o en digital, usted busque la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 4, los versos del 1 al 9. Y esta carta muy particular es escrita por Pablo y una de las cosas que tiene Pablo es que cuando lo leemos en la traducción Reina Valera del 60, como que a veces se nos hace difícil entender a Pablo, ¿verdad? Así que pues para efectos de hoy voy a estar utilizando la Nueva Traducción Viviente.
Así que usted siga la lectura, es exactamente la misma palabra, lo único que se utiliza un lenguaje contemporáneo para que lo podamos entender mejor. Eso es todo lo que está detrás. Así que vamos a leer en 2 Corintios 4, del 1 al 9, en el nombre del Señor. Dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Oramos. Bendito eres tú, Señor, y digno de toda la gloria, la honra y el honor. Gracias te damos por este día, Señor, en que celebramos y hacemos también memoria de aquellos, Señor, que en un momento tú pusiste en el corazón de hermanos, de hermanas, de tus siervos, para poder, Señor, sembrar un espacio de predicación en este lugar. Gracias te damos porque 75 años después, o casi 100, los seguimos hallando fieles. Y por eso estamos agradecidos a ti, porque han seguido proclamando el nombre de Jesús, el sacrificio de Jesús, el evangelio de Jesucristo. Te pedimos, Señor, bendición grande a través de esta palabra, que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada vida y a cada corazón, y que conforme a tu propósito, Señor, tú des el discernimiento para que sea vivida, aplicada y apreciada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, estamos en una carta muy particular. Es la segunda carta que Pablo le escribe al pueblo de Corinto, una comunidad que él fundó, pero una comunidad que estaba en un lugar muy particular. Corinto era un lugar estratégico, era un lugar de buena economía, ¿verdad? Era un lugar donde había buenos recursos, habían 2 puertos en ese espacio en la ciudad de Corinto. Próspera económicamente, con un lugar que precisamente por el comercio que existía y la gran movilidad de personas que existía, creaba que convergieran culturas, religiones y muchas situaciones que a su vez provocaron que Corinto tuviera una mala fama, porque las libertades a veces rayaban en libertinaje. Así que decir que era de Corinto tenía doble filo también en ese tiempo. Y en ese momento Dios fue tocando a hombres y a mujeres, poniendo en ellos esa semilla del mensaje que proclamó Jesucristo, para que ellos en medio de ese contexto, en medio de ese lugar donde aparentemente todo era adverso y contrario a la fe que se estaba proclamando, pudiese generarse una comunidad de creyentes que afirmara que Jesús era el Señor. Así que fue interesante cuando vi este pasaje, porque creo que tiene mensaje, toda la palabra tiene mensaje para nosotros, pero yo creo que este texto tiene un mensaje bien hermoso para esta iglesia en este aniversario 75. En primer lugar, cuando nosotros vemos esos primeros versículos, los versículos 1 y 2,
Nos están hablando, ¿verdad? Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos bien la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Mantenerse fiel. Un elemento muy importante para la comunidad de creyentes. En medio de las situaciones y de las adversidades, en medio de los retos que podamos vivir, tenemos que mantenerlos fieles y tenemos que seguir siendo íntegros. Uno de los elementos más importantes de aquellas comunidades de creyentes, más allá de lo que proclamaban, era la vida, cómo vivían y cómo los otros veían en ellos que eran distintos. Cómo aún en medio de los tiempos de tribulación y los tiempos de persecución podían mantenerse fieles y no era fácil, porque era retante. Vivir en un contexto en el que todo se daba por bueno no era fácil. Vivir y tratar de seguir lo que Jesús enseñó y ser de una pieza, ser de una sola obra, de una sola costura, no era fácil en ese contexto histórico. ¿Lo es para nosotros hoy? No, tampoco. Así que este evangelio, esta palabra, esta buena nueva de que Pablo proclama a la iglesia de Corinto sigue siendo igual de pertinente para nosotros hoy, porque vivimos tiempos también turbulentos, porque vivimos en lugares, en contextos donde no necesariamente podemos ver con claridad y distinguir en ocasiones lo bueno de lo malo. Mire, alguien que me comentaba en un momento dado, y en broma y en serio hablábamos, ¿verdad?, de pecado. Y entonces estábamos diciendo, ¿verdad?, que el pecado es malo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Pero eso no es verdad. El pecado es bueno, buenísimo. ¿Por qué usted te cree que a la gente le gusta tanto? Porque precisamente nos da por donde nos gusta. La zona de comodidad, evitarnos conflicto con los demás, seguir la corriente por donde va la mayoría. Y eso es fácil, eso es cómodo. Así que pecar no es difícil, pecar es facilísimo. Porque vivimos en un contexto, nosotros también en el día de hoy, que propicia el que cosas que no están bien, las hagamos. Y mire, yo no voy a hablar de los famosos pecados grandes. La lengua, ay bendito Dios. Qué mucho chismeamos. Y lo que nos gusta. ¿Y sabe qué? Eso es pecado, dice la misma palabra. Dice que cómo es posible que una pieza tan pequeña del cuerpo pueda incendiar un bosque completo. Porque hace daño, y lo dice Santiago. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces por cosas simples, sencillas, por cosas que aparentan ser insignificantes, nosotros tergiversamos, distorsionamos, como está diciendo aquí Pablo, la palabra de Dios. Porque en muchas ocasiones la usamos a nuestra conveniencia. Es fácil aplicársela a otros, pero qué difícil se nos hace aplicárnoslas a nosotros mismos. Cuando leemos esa palabra y sabemos que lo que está diciendo ahí nos toca, porque tú y yo somos los que todavía tenemos que ajustar unas tuerquitas aquí y allá. Qué difícil se nos hace. Preferimos utilizar aquello para señalar, pero qué difícil es aplicarnos a nosotros lo que dice la palabra de Dios. Entonces aquí Pablo está diciendo claramente de que no se puede tratar de distorsionar la palabra de Dios. No podemos decir que somos una cosa y actuar otra. No podemos afirmar que somos hijos, hijas de Dios, que somos discípulos de Jesucristo y por el otro lado actuar contrario a lo que Jesús dijo. Y lo vemos todos los días. Pero como tenemos que terminar, no voy a seguir por ahí. Hay que ser íntegros, tenemos que ser fieles y tenemos que ser de una pieza. Hay momentos que el ser fieles y el ser íntegros nos cuesta. Nos cuesta, porque es más fácil a veces hacer las cosas al revés. En una ocasión, cuando estaba trabajando en una entidad sin fines de lucro,
necesitamos un permiso para algo. No que nosotros tengamos luchas con permisos, ¿verdad, Eddie? Porque eso nunca pasa, nunca en las iglesias, jamás. Pero mire, y nosotros teníamos que conseguir ese permiso. ¿Y qué mucho papel nos pidieron? ¿Qué mucha fila tuvimos que hacer? ¿Qué mucha vuelta tuvimos que dar? Y nos complicaban la vida cada vez que pensamos que íbamos a terminar. Algo sucedía que nos volvían a complicar la cosa. ¿Sabe qué? Hubo personas en el camino que a mí y a otros, yo era la directora y otros miembros de junta, pero si ustedes lo que tienen que decir es esto y se lo dan rápido. Pero eso no es correcto. Eso no es ser íntegro. Entonces sí, íbamos a poder obtener un permiso rápido, pero ¿saben qué? No estábamos siendo fieles y no estábamos dando testimonio. Así que mis hermanos y hermanas, ser cristiano y ser cristiana, seguir el camino de lo que Jesús trazó es un reto continuo. Porque como seres humanos preferimos estar en la comodidad, preferimos irnos por lo que todo el mundo hace porque es más sencillo. Hacer las cosas bien da trabajo, conlleva esfuerzo, nos mete en problemas. Y literalmente en ocasiones somos como salmones, vamos en contra de la corriente. Pero si somos hijos e hijas de Dios, tenemos que ser íntegros y ser de una pieza. Los versículos 3 y 4 hablan de algo muy importante. Y es que en ese momento Pablo le está diciendo, si la buena noticia, y eso es evangelio, ¿verdad? Algo que comparto en muchas ocasiones con la iglesia, es que la palabra evangelio no es exclusiva del cristianismo. Evangelio realmente era así como una gran declaración, un gran anuncio, una buena noticia que se anunciaba. Y los gobernantes en ese tiempo la utilizaban para darle buenas noticias como el cumpleaños del rey o cosas así espectaculares que el rey quería anunciar. Eso era evangelio. Así que hablar del evangelio del reino era en sí mismo una afrenta al imperio, porque quien único tenía la capacidad para generar evangelio, buenas noticias de ese tipo, era el Estado, y era el César, y eran los reyes, los gobernantes. Y ahora llega Jesús a hablar de que Él está trayendo evangelio, buena nueva, buenas noticias, porque está proclamando un nuevo sistema de convivencia. Y eso era una afrenta al sistema que estaba funcionando en ese momento. Entonces Pablo dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Y usted dirá, pues claro, el que está perdido no lo puede ver. Claro que sí. Pero sigue diciendo, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Jesús proclamarse hijo de Dios era un reto al sistema religioso de los judíos, que a su vez tenían un reto porque decían que era un solo Dios en un contexto politeísta. Así que estaban, como yo digo, fritos por todos lados, ¿verdad? Eran francos por todos lados. Eso era una situación. Jesús proclama la buena noticia y es lo mismo que siguen proclamando sus seguidores, los apóstoles y Pablo. Así que ellos también están en camisa de 11 varas con aquello que están tratando de llevar. Pero cuando hablamos de Satanás, muchas veces pensamos en qué, en el rabo, las garras, los cuernos, ¿verdad? Colorado y, oye, menos mal, siempre flaco, nunca es gordo, ¿verdad? Esa es buena. Pero ¿saben lo que pasa? Que Satanás no es otra cosa, ¿verdad? Lo personificamos, ¿verdad? Le damos características de persona o animal en otros momentos. Pero lo que la palabra Satanás en el original quiere decir es diabolos, que quiere decir el contrario, el adversario, el que contradice, el que se opone. Así que todo aquello que contradice,
que se opone, que es contrario al mensaje que Jesucristo proclamó, es diabolos. Así que no tiene cuernos ni rabo, ¿sabe? Lamentablemente, porque sería más fácil identificarlo. Volvemos, es mucho más sencillo cuando vemos las cosas claras y de frente. Pero qué difícil es cuando en la sutileza de la vida, eso que es contrario y adverso al propósito, a la voluntad de Dios, a la buena noticia de Jesucristo, se cuela en nuestra vida, en nuestra familia, pero también en la familia de la fe. Entonces tenemos que andar listos todo el tiempo. Tenemos que estar siempre concentrados en lo que es la misión de la iglesia, concentrados en lo que es el evangelio de Jesucristo, concentrados en aquello que debemos ser y hacer para poder estar claros y discernir la voz de Dios. Y eso es don del Espíritu Santo, regalo del Espíritu Santo, que es el que nos va a permitir discernir dentro de las muchas voces, dentro de las muchas corrientes, dentro de las muchas situaciones que podamos estar viviendo o enfrentando, qué es de Dios y qué no lo es. Y créame, no es fácil. Porque si entendiéramos realmente lo que es el evangelio de Jesucristo, la buena nueva de Jesucristo, nos daríamos cuenta que la iglesia en términos generales estamos callados y no estamos predicando la buena noticia en Cristo Jesús. Nos fue dada para libertar, nos fue dada para quitar opresión, nos fue dada para dar sanidad. ¿Cuánta gente en el día de hoy necesita medicamentos y no los puede comprar? ¿Cuánta gente en el día de hoy sabe que tiene un diagnóstico y su preocupación, además de su condición, es cómo voy a costear este tratamiento? No tengo el dinero, no tengo los recursos. ¿Sabe qué? Eso es diabolos, porque eso es contrario al propósito de Dios, de sanidad, de salvación, de liberación. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para ver que el Espíritu Santo nos ayude a discernir todo aquello que es contrario al propósito, a la justicia, al amor de Dios, y darnos cuenta que este mundo crea un velo que la gente no puede ver. ¿Y quiénes somos los llamados a quitar esas vendas de los ojos? ¿Quiénes somos los llamados a proclamar la buena noticia y seguirla predicando a tiempo y fuera de tiempo? La iglesia del Señor. Los hijos y las hijas de Dios. Los que tenemos el privilegio de que en algún momento hubo alguien que nos predicó. Hubo alguien que se tomó el tiempo para sentarse con nosotros y de alguna manera darnos testimonio. ¿O hay alguien aquí que llegó solo sin que nadie nunca le hablara de nada? Quizás hay gente que sí, pero créame, son los menos. La mayoría de nosotros estamos en la iglesia porque alguien compartió esa buena noticia con nosotros. Y casi siempre, y me atrevería a decir que casi un 100%, fueron personas que no solamente lo hablaban, sino que lo vivían. Y su vida, su servicio, su acompañamiento fue lo que nos fue dando a nosotros, quitando el velo de nuestros ojos para darle una oportunidad al evangelio de Jesucristo. Porque de otra manera no lo hubiéramos hecho. Así que nosotros tenemos que ser esas personas íntegras, fieles, de una sola pieza, pero que también estemos dispuestos a mantener un buen testimonio, no solo de palabra, sino de hecho. Y que sea nuestro testimonio el que quite la venda de los ojos de aquellos que no pueden creer, porque lo que antagoniza con el propósito de Dios los tiene ciegos y no pueden ver. Pero qué bueno es saber que hay iglesia que sí da testimonio y que sí sigue adelante y que sí sigue proclamando esa buena noticia en Cristo Jesús.
Los versos 5 al 7, dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Hay algo que a mí por lo menos nunca me ha gustado y lo trato de evitar lo más que pueda. Y es que en ocasiones preguntan, ¿y cuál es tu iglesia? Yo no tengo ninguna iglesia. La iglesia es del Señor, es de Jesucristo. Así que tenemos que empezar por corregir cómo nos referimos a las cosas. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Jesucristo es el que dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Toda la gloria y toda la honra es de nuestro Señor. Nosotros somos, como bien dice la próxima parte del verso, nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Predicamos que Jesucristo es el Señor. Mire, y esto es tan importante, porque esa palabra de que Jesucristo es el Señor está diciendo que Él es el Kyrios. Y el Kyrios, el Señor, era el dueño, era el jefe. Entonces, nosotros como sus siervos éramos doulos, es la palabra, yo no sé si se pronuncia así, pero así se lee en español. Doulos en griego. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que éramos esclavos. El esclavo le pertenecía al Señor y hacía lo que su Señor decía. Todo cuanto era, todo cuanto tenía, le pertenecía a su Señor. Y Pablo toma este ejemplo de las relaciones sociales y económicas del tiempo para que entendiera aquella iglesia y nosotros también, que cuando nosotros le decimos al Señor, a Jesucristo, que es nuestro Señor, estamos proclamando que es el dueño de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, incluyendo nuestra voluntad y nuestras preferencias y nuestras opiniones. Ahora lo que yo quiera tiene que pasar un segundo grado, un segundo nivel, porque lo que quiera mi Señor es lo que va primero. Lo que el Señor quiera que seamos tiene que ir primero. Esa mala costumbre cuando decimos, es que yo soy así, pues entonces Jesucristo no es su Señor. Su personalidad es su Señor, o su gusto es su Señor, o su preferencia es su Señor. Nosotros tenemos que estar claros que si decimos que Jesucristo es nuestro Señor, tenemos que leer con claridad qué fue lo que Jesucristo pidió para ti y para mí y vivir a esa altura. ¿Es fácil? No, por eso nos dejó al Espíritu Santo con nosotros. Para que todo el tiempo esté con nosotros acompañándonos. Y lo bueno, hermanos y hermanas, es que como bien dijo Pablo, no podemos pretender haberlo alcanzado ya. Río Piedras tiene 122, ustedes tienen 75 o 90 y tantos, dependiendo cómo lo querramos ver. Pero ¿sabe qué? Estamos en el mismo camino. El que se convirtió ayer y el que se convirtió hace 60 años, ¿saben qué? Están en el mismo camino. Todos estamos en el mismo camino, tratando cada día, haciendo un esfuerzo cada día por agradar a nuestro Señor, por cumplir con aquello que nos enseñó. ¿Que es un reto? Sí, todos los días, cada día. Y qué bueno que el Espíritu Santo nos guía y nos da la fuerza también para reconocer cuando no estamos actuando consono con su propósito y su voluntad. Ahora bien, la decisión de cambiar es tuya y mía. Y eso es arrepentimiento, cambio de mentalidad. De lo contrario, Jesucristo no es mi Señor. Si yo me empeño en seguir en el mismo rumbo, contrario a lo que yo sé, porque el Espíritu me lo ha revelado, contrario a lo que Dios quiere para mi vida, pues entonces Jesucristo no es mi Señor. Porque si fuera mi Señor, le obedezco y hago lo que pida. Y cuando uno es terco, porque yo también lo soy, el Espíritu se encarga de dejárnoslo saber. Y ese es el momento de bajar la cabeza, a veces con lágrimas, y decirle, Señor, perdón, porque se me olvidó que yo dije que tú eras mi Señor. Así que esto es una tarea diaria, pero es una tarea diaria que también nos mantiene humildes. Porque bien dice aquí,
Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Mire, y usted lee eso, usted no se le infla el pecho. Usted dice, wow. ¿Sabe cuál es el problema? Que se nos olvida la otra parte. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. De la misma manera que reconocemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, de esa misma manera tenemos que reconocer nuestra fragilidad y que no somos merecedores de ese amor, de esa misericordia, de ese consuelo, de ese acompañamiento, de esa provisión que todos nosotros, yo creo, podemos dar testimonio de cómo Dios ha sido con cada uno de nosotros, no una, no dos, tantas y tantas veces, como persona, como familia, pero también como iglesias. Y a veces se nos olvida y nos ponemos medios cristianos prepotentes, donde nos creemos mejores que unos o que otros por X o Y razones. ¿Sabe qué? El único merecedor de toda la gloria, el único grande es nuestro Señor y dio su vida en la cruz del Calvario. No importa lo que tengamos, no importa lo que logremos, nunca seremos más que aquel que nos ha llamado. Entonces tenemos que mantenernos fieles, tenemos que ser obedientes, tenemos que dar buen testimonio para que las vendas de los ojos se le caigan a aquellos que no creen. Nos va a meter en problemas porque vamos a antagonizar con las corrientes contrarias al propósito de Dios, pero tenemos que seguir proclamando que Jesucristo es el Señor. Y somos frágiles, no somos perfectos. Si algo a mí me gusta hacer, dejarle saber a la iglesia y a gente cercana del liderato, yo no soy perfecta. A los nuevos creyentes les digo, no se fijen en personas humanas, ni en hombres ni en mujeres, porque todos podemos fallar. Pongan su mirada en el Señor, que es el único que no les va a fallar nunca. Cuando presentamos que tenemos super fe, cuando presentamos que somos los perfectos, los santos y las santas, tarde que temprano terminamos decepcionando a alguien. Seamos humildes, porque somos vasijas de barro. Y aún siendo vasijas de barro, Dios ha tenido el deseo y el anhelo de depositar en nosotros su propia presencia para que cumplamos su propósito. Dígame si eso no es maravilloso. Pero hay que ser humilde y hay que aceptarlo con mucha responsabilidad. El versículo 8 termina con una promesa. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Sería eso solo para Corinto? O nosotros también estamos viviendo dificultades, ¿verdad? Como que también. Pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Eso distingue al pueblo de Dios en medio de las situaciones que enfrentamos. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios, porque ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Somos derribados, pero no destruidos. Mire, hice unas anotaciones aquí para compartir algo con ustedes, iglesia. A veces pensamos que lo peor que nos ha pasado ha sido el huracán María, los terremotos y la pandemia. ¿Por qué? Porque es lo más reciente y es lo que nosotros hemos vivido. Pero ¿sabe qué? Algo maravilloso de nuestras iglesias, que en uno de los momentos de mayor dificultad económica y social de nuestro país, donde recién acababa de haber un cambio de soberanía de España a Estados Unidos, a partir de la década de los 12, por ahí, 1910, 12, por ahí, comienza a haber un cambio de liderato, porque ya se estaban levantando obreros, que era como le llamaban a los que iban a ser pastores, ¿verdad? Obreros y misioneras que comenzaron a continuar y a llevar esa palabra, y eran puertorriqueños y puertorriqueñas que habían sido tocados por aquel mensaje cuando no había expreso, cuando no había teléfono, cuando no había carro. Y había que meterse monte adentro,
donde había que entrar aún en estas zonas de San Juan, que hoy las vemos tan urbanizadas, no era tan sencillo poder predicar la palabra, ni aún en las zonas metropolitanas, lo que hoy llamaríamos zonas metropolitanas. Ya para la década del 40, y específicamente ya cuando esta iglesia se funda en el 46, ¿verdad? A nivel mundial estaba comenzando el problema del Holocausto. Estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en ese mismo verano, esta iglesia empezó un 4 de junio, pues en julio, creo que fue de ese año, que se lanza por segunda vez una bomba atómica. Y esta iglesia estaba naciendo formalmente como iglesia. Ahora no era una misión, ahora no era la nena dependiente, ahora tenía que valerse por sí misma en medio de estas situaciones mundiales. Todavía no teníamos gobierno propio. Ese año, en el 46, el presidente de los Estados Unidos nombra por primera vez a un puertorriqueño como gobernador, a Jesús T. Piñero. Y me estoy pareciendo aquí al boricuazo, ¿es que se llama? Pero el 4 de agosto de ese mismo año hubo un terremoto de clasificación 8.1 en República Dominicana que se sintió categoría 7 en el oeste de Puerto Rico. El 8 de agosto, unos días más tarde, un maremoto en Mayagüez con intensidad del temblor de 7.4 y afectó a todo Puerto Rico. Migración masiva a los Estados Unidos, un momento de dificultad económica, donde donde la gente sentía que no había posibilidad. Y mientras muchos por decisiones de familia económicas decidieron moverse, hubo quienes decidieron quedarse para seguir proclamando las buenas noticias de Jesucristo. En medio de una guerra mundial se siguió proclamando la buena nueva de salvación. En medio de la tierra temblando, como lo hemos vivido, se siguió proclamando la buena noticia de Jesucristo. Y 75 años más tarde, o 100, estamos aquí. Entonces no tenemos excusa, porque hoy enfrentamos una pandemia, pero tenemos redes sociales, internet y otros mecanismos que nos han mantenido conectados, porque cuando se dio la famosa flu del 18, no tenían esos mecanismos. No habían los avances científicos que hay hoy como para agilizar y tener una vacuna que nos permitirá en un menor tiempo regresar a una nueva normalidad. Eso ellos no lo vivieron, pero siguieron proclamando el Evangelio. Porque si esta misión se fundó en el 21, 22, estábamos justo saliendo de la pandemia del 18, que duró 2 años y pico. Y fue cuando esta misión se comenzó. Así que, ¿saben qué? No hay tiempos malos para la iglesia del Señor. Cuando nosotros nos atrevemos a brillar en medio de la oscuridad, cuando nosotros nos atrevemos a creer que Él es el Señor, va a abrir caminos donde parece que no lo hay. Cuando todos los demás lo ven oscuro y difícil, la iglesia del Señor brilla y como luz, no solo para ellos, sino para guiar a los que están a su alrededor, que están perdidos y no saben qué hacer. Y nosotros con nuestro testimonio le proclamamos que hay esperanza, que no todo está perdido, porque Dios sigue siendo Dios y Jesucristo sigue siendo el Señor. Así que mis hermanos y hermanas, en este tiempo en el que celebran 75 años en este lugar como iglesia, sépanse que esta iglesia solamente por el contexto exterior, no estoy hablando de interioridades, han pasado momentos buenos y momentos de reto. Pero aquí estamos y aquí continuaremos. En el nombre de Jesús. A la hermana Teresa Pizarro que vaya pasando por aquí, a los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están observando a través de las redes sociales, pues
nos brindan algunos 5 o 6 minutitos más para que ustedes puedan estar con nosotros y participar de esta parte también. Pérez. Pues dice: a nuestra iglesia madre, Primera Iglesia Bautista de Río Piedra, por tener la visión de expandir la obra de Dios en el sector de Quintana. Iglesia Bautista de Quintana, 75 aniversario, brillando en la adversidad, 4 de junio del 2021. Doctora, bendiciones del cielo. Al sitio tan hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud, felicidad. Gracias, Padre, por la bendición de celebrar 76 años. Y seguiremos contando años, Señor amado, hasta que tú levantes tu puerta. Que tú vengas por tu iglesia. Gracias por la Iglesia Madre, Iglesia Bautista de Río Piedra, la visión que tú depositaste en ellos, Señor amado, la visión que tiene, o que tenía, o tiene cumplimiento profético aquí en nosotros, porque hemos de seguir predicando este poderoso evangelio. Así que gracias, Señor amado, por tenernos aquí en este sector. Tú lo escogiste a través de tu cielo. Así que en esta hora te decimos que gracias. Y Señor amado,